Hey, welcome to English Star. Um, how is everyone? I hope you are doing fine. Um, I am ready to begin. Um, right. Irregular verbs, simple past. Now, the verb is the past of the verb here. That is heard. Um, we have some things that I would like to say. We have some things that I would like to say, or I would like to say something. Well, there is a lot of things that I would like to say, but we are beginners. We are beginners. We need to start from the beginning. You know that the word begins. mm, It's very interesting that I talk about the word begin all the time. Okay. All right. We have here the verb, the past, uh, the regular verb heard, and the meaning in Spanish, of course. Um. Oh yeah, I got it here. All right. I need to say this in Spanish. Ángel Renoch o Renoch o Renoch. Disculpa si no lo pronuncié bien. Me dice en el comentario que dice quiero aprender a hablar inglés. Oh, sí, por supuesto que sí. I want to learn English, he says. And of course you are going to learn English. I am 100% sure of that. Estoy convencido que sí, sí vas a poder aprender a hablar inglés. Así que en ese sentido hay que ser insistente, hay que ser perseverante y nunca rendirse. Em, Tenemos una especie de programa como básico acá en inglés para comenzar con, con un inglés explicado en español para que se pueda entender bien, porque si uno, por ejemplo, quisiera decir algo, primero las personas que estamos aprendiendo inglés obviamente ya tenemos nuestro idioma nativo, que en este caso sería español. Por lo tanto, tenemos que sí o sí mezclar ambos, pensar primero qué voy a decir y una vez que yo tenga claro lo que voy a decir en español, ya puedo con confianza aprenderme las palabras en inglés y el acento y empezar a hablar. Um, entonces es por eso que voy de a poco tratando de explicar, en este caso, los tiempos pasados, que en español son dos, el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto. En este caso, por lo tanto, el verbo heard, que significa como pretérito perfecto oí, ¿cierto? Y en pretérito imperfecto oía. Si ustedes se fijan, es bastante diferente la forma de escribirse y de pronunciarse. O sea, yo oí, el pretérito perfecto, yo oí, tú oíste, él, ella o la cosa oyó, nosotros o nosotras oímos y ustedes, ellos y ellas oyeron. ¿Se fijan? Y la forma de escribir también es bastante interesante. Luego el pretérito imperfecto, que sería oía, yo oía, tú oías, él, ella, la cosa oía. Nosotros, nosotras oíamos, ustedes, ellos y ellas oían. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos decir nosotros oíamos, ¿se fijan? Tiene que uno tener claro que como oíamos está en en este caso, primera persona plural. Entonces uno dice ya, tengo que utilizar obviamente la primera persona que sería we y plural we, ¿cierto? Entonces
nosotros oíamos we heard. We heard. ¿Se fijan? Entonces, hay cosas que uno sí existen, que son, por ejemplo, cuando las personas tienen la ventaja de encontrarse en un ambiente de inglés, que evidentemente si hubiera los recursos yo lo recomendaría 100%, pero es muy difícil porque uno tendría que viajar a Inglaterra o viajar a Estados Unidos consumiendo una enorme cantidad de dinero, ¿cierto? Ya un viaje es bastante caro. Y empezar a vivir como en un ambiente donde no exista el idioma español. Averiguar una ciudad donde no exista de ninguna manera alguien o algo que hable español. Por lo tanto, ahí uno se va a insertar en una especie de como mundo de inglés, televisión, noticias, cine, conversación, vecinos, supermercado, todo inglés. Por lo tanto, sí, esa es una manera muy rápida de aprender inglés, de pensar, de hablar, de escribir y todo eso. Y se va complementando con estudios. Pero no es la realidad de la mayoría de nosotros, ¿no? La realidad es que tenemos que usar los recursos que podemos tener a mano, que en este caso este canal puede servir, y así tratar de avanzar. Así que mucha fuerza, mucha positividad para Ángel, y que sí se puede. Bien, tenemos el verbo heard, ya habíamos definido los pretéritos perfecto e imperfecto. Y aquí tengo unos ejemplos. 5 minutes after that, I heard 7 bangs which sounded like firecrackers. Fíjense que aquí el verbo estaría de la siguiente manera. 5 minutos después escuché 7 explosiones que sonaron como petardos. ¿Se fijan que en vez de oír está el verbo escuchar? Ya vamos a explicar eso. Y el siguiente es, whilst we were talking, we heard a sort of sound between a yelp and a bark. Mientras hablábamos, escuchamos una especie de sonido entre un aullido y un ladrido. Fíjense que aquí también está, en vez de oír, el verbo escuchar. Sin embargo, fíjense bien que se debe poner en inglés heard. ¿Por qué? Aquí vamos a explicar lo siguiente. En inglés, y según la RAE, en este caso en español, perdón, en español, y según la RAE, escuchar es igual a decir prestar atención a lo que se oye. ¿Ya? Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y oír, según la RAE, la Real Academia Española del Lenguaje, oír es igual a percibir con el oído los sonidos. ¿Ya? Por eso la palabra oír viene de oído. ¿Se fijan? Entonces tiene más relación con utilizar esa parte, ¿no? Esa parte que es esencial para que nosotros podamos comunicarnos, que es oír lo que nos están diciendo. Por lo tanto, oír con el oído. Entonces, como tenemos que escuchar, prestar atención a lo que se oye, ¿cierto? Y oír va a ser percibir con el oído los sonidos. Es muy pequeña la distancia entre uno y el otro. ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí tenemos una solución. No debe ser tan difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque en inglés vamos a decir lo siguiente. En inglés sería we use here for sounds that come to our ears. Por ejemplo, aquí tenemos we use here for sounds that come to our ears. Example. Aquí vamos al ejemplo. They heard
a strange noise in the middle of the night. ¿Fijan? They heard a strange noise in the middle of the night. ¡Wow! Es algo que es muy interesante. Fíjense que a mí me gustan mucho las cosas así como series, ¿no? De TV o cines de películas, así como cuando hay un viento en la noche y hay truenos y relámpagos y cosas así. Bueno, muy interesante. Y fíjense que este ejemplo que sale acá, they heard a strange noise in the middle of the night. Fíjense que en este caso ellos oyeron, o si quieren formatarse, oyeron un extraño sonido, un extraño ruido a la mitad de la noche, dentro de la mitad de la noche, en la mitad de la noche. Entonces como que, claro, se escuchó un sonido dentro de la mitad de la noche, es como una película misteriosa, ¿no? Muy interesante. Bien, ese sería en este caso el verbo oír, ¿no? Con nuestro oído. Heard. Y acá dice, sin embargo, vamos a explicar lo siguiente. Listen is used to describe paying attention to sounds that are going on. Entonces, el listen es, claro, prestar atención, ¿cierto? A los sonidos que están ocurriendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, last night, ¿se fijan? Todo ocurre en la noche. Last night, anoche, I listened to my new Aaron Lewis CD. Anoche, ¿cierto? En este caso, escuché, ¿no? Mi nuevo CD de Aaron Lewis. ¿Ya? Ustedes saben que diferentes personas tienen gustos musicales, gustos de actores, de actrices y de cantantes. Y en este caso, fíjense que Aaron Lewis es un cantante americano y que tiene muy buenas canciones. Y sin embargo, el ejemplo que se usó aquí es que, claro, uno escucha, ¿cierto? Aquí escuché, ¿no? Yo escuché, ¿cierto? Eh, el nuevo CD de Aaron Lewis. Por lo tanto, eh, las diferencias del listen con el heard, listened con el heard, es bastante mínima, muy poca. Por lo tanto, no hay que ir tanto al detalle, ¿no? Al detalle de que una define una cosa y la otra define otra, sino que aquí ya hablando de manera como, o si no, en caso de un quiz o un examen, no sé, de inglés, esa es la diferencia, ya que lo hacemos, lo hago yo aquí, lo doy a conocer, que here va a ser sounds that come to our ears. Esa sería la definición de here. Y el caso de used, describe paying attention to sounds that are going on. Entonces, esa es una diferencia muy mínima, ¿cierto? Eh, prestar atención a lo que se oye en caso de escuchar y oír, percibir con el oído los sonidos. Entonces, en este sentido, están los ejemplos que ya dijimos. They heard a strange noise in the middle of the night. They heard. Y la pronunciación, por supuesto, la H tiene un sonido como muy leve, tipo una J, ¿no? Y la D al final. Heard. They heard a strange noise in the middle of the night. Y evidentemente para listen, escuchar, ¿cierto? For example, por ejemplo, last night I listened to my new Aaron Lewis CD. Bien, muchas gracias por escuchar los videos, por verlos, gracias a los que están suscritos, los que no, suscríbanse y like si es que se puede. Seguimos adelante con este inglés básico y nos vemos pronto. Bye bye.